Bienvenidos. Hoy abordamos las consultas que con 4 líneas de mutación tienen como complementario terminal al hexagrama número 20, la contemplación, la vista, arquetipo de la mediación entre cielo y tierra, tanto de las funciones en el ámbito tradicional de un rey que visita las comarcas, como de un sacerdote o mediador que, pendiente de los dictados celestes, procura no equivocar mediante el rito a quienes están pendientes de su actuación. La estructura es una torre atalaya desde la que obviamente se tiene una amplia visión y desde la que también se es visto desde lejos. El texto tradicional dice: se ha cumplido la ablución, pero aún no el sacrificio. De manera que el momento puntual que representa exige la máxima concentración para, fiel a los dictados de arriba, no confundir a los de abajo con el propio comportamiento. El primer escalón lo iniciamos con el hexagrama número 1, lo creativo, arquetipo de prueba fundamental para ver si en relación a la consulta se está en condiciones de recurrir a los principios éticos y espirituales y de carácter legal y de todo orden más elevado, para tenerlo en cuenta en relación al estudio, a la consulta, a lo que se pretende. Escrutar en sí mismo y en sus potencialidades si va a poder prever con justicia todo el proceso, es decir, con los elementos pertinentes para el equilibrio de la cuestión. Si lo va a hacer, si va a tener el principio de la alta eticidad y del equilibrio de proveerla, tanto ahora que está entusiasmado con la idea como cuando haya carencia del ánimo, y deberá proveerlo igualmente. Y también mantener todo este tipo de directrices abierto a las necesidades evolutivas del tiempo. Dentro de este contexto, por supuesto, Xian, lo creativo, el hexagrama número 1, muta la línea primera, que lleva el hexagrama 44, la segunda, que lleva el 13, la tercera al 10 y la cuarta al 9. Primera línea, elemento estructural. Situémonos en la base. Sí, naturaleza de dragón, pero, como dice el texto en su fase inicial, dragón cubierto, no astúe. El complementario transicional representa una tentación, el 44, el ir al encuentro súbito con la autocomplacencia, que debe obviamente frenarse, y frenarse con la lectura de arriba a abajo del hexagrama y no de abajo a arriba, que es el encuentro con una línea yin que amenaza la estructura por autocomplacencia ya en la base, y leído de arriba a abajo es si se está pendiente de los dictámenes celestes, yin arriba, sun abajo, razonamiento y palabra, pues entonces se tendrá en cuenta que aún no se ha completado la necesaria asimilación de principios como para poder actuar. La segunda línea, una vez asumido esto e integrado en el propio ser, o lo que ello demande, pues entonces será el momento. El complementario transicional de esta línea es el hexagrama 13, es decir, el arquetipo de la comunidad con los hombres en lo libre. Dice: muéstrate en el campo. No garantiza que la labor se vaya a llevar a efecto, el propósito de la consulta, pero sí que ya se está investido de las suficientes potencialidades y el carácter
como para mostrarse entre aquellas personas en la libre comunidad o aquel ámbito que sea de paridad para la actitud y los propósitos del consultante. La comunidad con los hombres en lo libre exige efectivamente respeto a la libertad, es decir, en principio la propia singularidad y dignidad, pero también respeto a las diversidades con las que nos vamos a encontrar para el intercambio de yo proveo aquello que llevo y que he producido y allí se gestiona, se compra o se intercambia. Hay, no obstante, una advertencia en este contexto de la comunidad con los hombres. El texto tradicional dice que solo el noble es capaz de estructurar adecuadamente el establecimiento de las distintas tribus. La tercera línea, que muta sobre las dos anteriores, va gradualmente avanzando en el proyecto, le dice, todo el día debes estar preocupado e incluso al caer la noche, todavía como coloquialmente se dice, discute con la almohada si los proyectos que tienes, los elementos que quieres poner en el mundo, como indica el complementario transicional, que es el 10, se corresponden con el porte adecuado para poder encajarlo de manera que el mundo lo acepte y no lo rechace. El arquetipo del porte, que está en consonancia con la manera adecuada de dirigirnos en el mundo, representa lo más fuerte, la naturaleza mundana, y lo más frágil, nuestro pie, en tratando de encajarlo para desenvolver nuestra vida en él. Debemos, lo más frágil, y por tanto debemos tener claridad en el interior, un discernimiento muy claro y muy agudo respecto de los movimientos que nos permite la estructura colosal que va adelante, y no para frenarnos definitivamente, sino para que sepamos clarificar y determinar dónde poder poner el pie para poder proseguir en este estado de una manera adecuada, como indica el arquetipo, el porte. La cuarta línea, siendo dragón, ya después de haber discutido lo suficientemente en ese proceso íntimo y silencioso de la noche con la almohada, en la cuarta línea, el dragón, en el sentido legendario, sube sobre la alta colina de donde ha de escrutar hacia donde emprendo, el viento sopla de aquí, el de allí, y aquí hay una expresión de gran interés para el ser humano. Lo trascendente le confiere la libertad al propio consultante para que, auscultando las tendencias de su propio corazón y las potencialidades reales de carácter eficaz con que cuenta, ausculte si este viento o aquel, si esta persona o aquella otra, si esta profesión o aquella otra. Lo deja al libre criterio de la propia individualidad por medio del escrutinio del complementario transicional, esa grama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, donde Chien empuja por buscar forma y la razón lo atenúa, lo perfila y lo trata de quitar las asperezas para que el ensamble en la tesela que ha de construir sea perfecto. Así que debes contemplar con objetividad para en tu mediación poder ofrendar. El siguiente escalón, para el siguiente escalón nos encontramos en el arquetipo de la espera. 100 abajo, arriba nube, el cielo abajo, arriba están las nubes, el prototipo del personaje en la espera
El campesino tradicional no se desespera, no trata de lanzar las nubes, se sienta tranquilamente y espera lo que ha de venir, que no sabe si es gota fría o lluvia adecuada o meramente un ligero chirimiri. Esa grama de la espera. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva al hexagrama 48, la segunda que lleva al 63, la tercera que lleva al 60 y la sexta que lleva al hexagrama número 9. Primera línea de mutación. Remito al consultante al ámbito estructural. Primera línea de la espera. Estamos todavía muy lejos de que se produzca el acontecimiento que ha de venir. Por tanto, el oráculo nos aconseja esperar, tomando el modelo antiguo de las ciudades que tenían previamente a la entrada y las murallas una pradera. Espera en la pradera tranquilamente, sin contraer compromisos excesivos con quienes están en el entorno. Eso sí, puede exhortar la espera con el agua, con elementos no comprometidos, pero sí exhortativos. El agua es la base de principio, no es, como digo, no es un bocadillo, no es un guiso suculento, exquisito, pero es la base fundamental para dar de beber a las plantas, al ganado, al propio consultante, sin demasiados compromisos y con un comportamiento que no sea ni corto ni largo, para poder mantener un contén pertinente. En la línea segunda de la espera, sobre la anterior, el consultante se atreve a dar un paso más adelante y ya con ese paso ha estirado la posibilidad en que estaba de paz a su maximización, entrando en un terreno de inseguridad, como la línea indica. Un paso más, ya está en la arena. Todavía, si no pierdes el sentido de finalidad, podrás preservar con cierta inquietud la paz conseguida hasta el momento. En cambio, la tercera línea implica una cierta temeridad por cuanto al pretender el consultante saltar sobre los impedimentos y avanzar imprudentemente hacia adelante, salta y cae en medio del charco, siendo el hazmerreír de los circunstantes y con aprovechamiento de los otros que lo pueden despojar. Complementario transicional de esta línea de mutación, la regulación, las limitaciones. Es decir, ya esto pasa a la regulación que el consultante previamente, para haber evitado caer en el charco, debiera haber tenido en cuenta por su propia experiencia cultural y si no de la propia, porque tiene ese ímpetu, pues haberse hecho eco de las regulaciones que hay en todos los campos del mundo, tanto si eres un esfuerzo físico como si es un esfuerzo intelectual, como si es un sacrificio económico hasta donde se puede llegar, con tal, en fin, eso debiera haberlo tenido en cuenta. La línea sexta, en cambio, pues de la espera, ya se han pasado, el tren ya pasó. El tren, en lo que idealmente se esperaba, no ha llegado a suceder o ha pasado por otra estación. Ahora, como dice el texto, y lo dice el texto como siempre, los textos oraculares nunca son meramente
de bella forma o de carácter literario. Honra a lo que ha de llegar de nuevo. Honra. Y para ello, el complementario transicional, que es el hexagrama número 9, como yo coloquialmente lo llamo, porque tiene poca capacidad de transformación, las cosas están, no hay fuerza suficiente, sino para refrenar y dirigiendo ese refrenamiento hacia el interior, repulir el carácter, en este caso como complementario transicional, para adecuarse a recibir honorablemente la propuesta que, que nos llega y que no es exactamente la finalidad que esperábamos. De manera que disponte en tu mediación a ofrendar con ferviente objetividad. El siguiente escalón lo empezamos con el acercamiento de lo superior a lo inferior. Hexagrama número 19. Características fundamentales. Con capacidad para analizar con proximidad el asunto y con capacidad de prever las posibles carencias o necesidades que se nos pueden presentar una vez que hubiésemos puesto el contexto de la pregunta en acción. Analizar lo inmediato, pero con larga previsión para evitar la decadencia. Esto es el contexto general. En nuestro caso tenemos la mutación tenemos las mutaciones, la primera que nos lleva al 7, la segunda que nos lleva al 24, la quinta que nos lleva al 60 y la sexta que nos lleva al 41. La primera línea dice: acércate, acércate. De hecho, el hexagrama 19 está en consonancia con el tiempo del Tao en el que vive el consultante. La línea le dice, esta línea primera: acércate, eso sí, sin dejarte llevar por todo tipo de circunstancias, para analizar y disciplinadamente, como nos indica el complementario transicional, arquetipo del ejército, que obviamente solo se mueve en caso de necesidad y de la manera más sabia, contando con los recursos reales y disponiéndolos estratégica y disciplinadamente conforme a necesidad, que es el objetivo con que debe partir el consultante a través de la primera línea, acercándose efectivamente en consonancia con el tiempo para localizar el núcleo de necesidad que debe atender y de qué manera en relación a la mayor sabiduría posible y estratégicamente con los recursos con los que es posible contar. La segunda línea abunda en el mismo sentido, con un matiz incluso más alentador, porque dice que el consultante puede hacerlo sin miedo, ese acercamiento. Pero el complementario transicional nos dice que al ser el 24 y ordenarnos el retorno a la base común, pues se supone que entre la primera mutación, la localización de las necesidades, la previsión como militar con la que afrontar el asunto de la crisis y la necesidad, el saber profundizarla, como indica la segunda línea, y volver con aquellos recursos de carácter mental, aquellos elementos que hayamos colegido en esta salida sin perdernos, volver sobre nuestra base
El 24 es como un nivel de convalecencia. En la convalecencia estamos en la casa, no emprendemos, pero vienen los pares a preocuparse por nuestra salud y nuestros proyectos, y con ellos sí que hablamos y discutimos acerca de qué se habrá de hacer con lo que hemos colegido, pero de momento en la base. La quinta línea ya línea central del trigrama superior, nos lleva al hexagrama 60. Dice, no debes temer el inspeccionar. Perdón, esto se refería a la segunda línea. Ya en la quinta línea, asumido los valores que nos ha encomendado tener en cuenta e incluso salir al encuentro y volver para gestionar de mejor manera en nuestro propio taller, por así decir, ya en la quinta línea dice para con sabiduría salir adelante, con sabiduría seleccionar y con justo criterio saberse a sí mismo limitar dejando actuar. La sexta línea, sobre esta línea anterior, añade todavía magnánimamente dejar actuar y actuar dejando actuar, controlando los propios movimientos de egoticidad. Así, con ello y en la mediación, disponerse a ofrendar. El siguiente escalón lo iniciamos en la Universidad de la Vida, el hexagrama 26, el gran transformador. Aquellos contenidos que tiene nuestra civilización en su acervo colectivo y en el que las energías incipientes del ser humano son encauzados para intercambiar esa energía primaria por el conocimiento ancestral, dotándolo de facultades para que pueda servirse adecuada y civilizadamente a sí mismo y también ganarse el pan con el trabajo colectivo. Este es el arquetipo hexagrama número 26 que tenemos de partida. Muta en la línea primera que nos lleva al hexagrama 18, la segunda que nos lleva al 22, la tercera que nos lleva al 41 y la quinta que nos lleva al hexagrama número 9. La primera línea entramos en la facultad de lo que quiera que sea, derecho, química, física, medicina. Dice, ya no debe ya en principio emprender, sino comprender que esto sería un error. Hay un error de base en la pretensión, en la elección, y el complementario transicional, que es la representación del trabajo en lo echado a perder, nos remite al tiempo pasado, donde hemos permitido que se nos cuele por las razones que sea o sin razones la debilidad que hemos dejado rígidamente que pase y que nos lleva a este mal enfoque inicial. Corregirlo, poner un nuevo objetivo y disponernos en relación a ese objetivo, esperando no volver a errar ilusamente. La segunda línea, que abunda sobre esta anterior, dice: lo que tienes delante es tan colosal que pretender avanzar sería absolutamente imposible. El complementario transicional, que es el 22, arquetipo de la gracia, pero que en este sentido para el consultante lo que representa es la parte negativa en lo humano de lo que es la gracia, el espejismo que nos confunde. Bien, pues esta es con la pretensión con la que el consultante debe contenerse y entender que por ahí no hay más que un espejismo imposible de salvar. La tercera línea
en cambio, dice, empléate todo el día en entrenar, controlando deseo y pasión, y así podrás tener una mejor gobernación tanto de ti mismo como de aquello que pretendes. En la hexagrama 41, la merma, disminuir los deseos, los caprichos y las pasiones. La quinta línea todavía requiere una mayor penetración. Dice, profundiza el arquetipo transicional, el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que en términos prácticos es dirigir la conciencia sobre el interior para, ya que no podemos prácticamente en el exterior transformar las cosas, al menos en el interior podemos ir quitando las aristas y las malas terminaciones que nos hacen errar para penetrar en profundidad y quitar de raíz el mal, extirpar el mal que en la línea anterior habíamos estado combatiendo. Aquí, perdón, en la línea anterior que ha mutado, quiero decir. Y con la tercera que lleva la merma de caprichos y pasiones. Aquí la profundización es mayor y logramos penetrar hasta la raíz fundamental, hasta el germen, para depurarlo. Así en tu mediación, con objetividad, debes ofrendar. El siguiente escalón lo iniciamos pisando una estructura sobrecargada que amenaza hundimiento, como es el hexagrama 28, cuyos componentes son abajo requieren discernimiento. El núcleo central, que es muy pesado, requiere ser analizado conforme a los principios creativos. Y el componente externo, el trigrama superior, Tui, lo sereno, requiere que analicemos con serenidad para poder redistribuir estas cargas que tienden a colapsarnos, y haciendo esa redistribución, aunque tengamos que asumir un periodo de soledad para lograr ensamblar adecuadamente esta redistribución y dinamizar nuestro proyecto de manera práctica y no colapsándolo. Desde este contexto, la segunda línea muta al hexagrama 31, la tercera al 47, la cuarta al 48 y la sexta al 44. La segunda línea de esta estructura que tiende a colapsar le aconseja al consultante que lo que debe hacer es buscar en su ámbito, no entre los más elevados, sino buscando a la orilla del río la frescura de la jovialidad para cortejar un enlace que pueda ser fructífero, como indica el complementario transicional, el cortejo, casar a la joven muchacha para producir retoños nuevos. La tercera línea, en cambio, sobre la anterior, le dice, no persistas obstinadamente en partirte la cabeza contra un muro por tu rigidez de criterio previo. Esto es prueba del carácter que te toca afrontar, como indica el complementario transicional, arquetipo 47, de la opresión y la desazón, pero que en realidad lo que representa es una prueba del carácter, para que el consultante redimensione de manera más realista y humilde, por supuesto, su propio encaje en el mundo y que disminuya el rencor respecto de su destino. La cuarta línea
que también muta, pues nos dice, sin segundas intenciones debes buscar apoyo para o aceptar apoyo para tu viga maestra, pero sin pretender aprovecharte egoicamente de esas ayudas que te van a prestar y dices, bueno, pues ya que me prestan para esto, voy a pedir también para aquello. No. El complementario transicional nos dice que para mantener, para subvenir las necesidades básicas como representa en el mundo de la colectividad humana la instalación del pozo y sus productos. Agua, lo elemental. La línea sexta, que también muta dentro de una superestructura cultural como la que estamos, pues ya ha asumido las anteriores directrices, le dice al consultante, deberás disponerte a cruzar las grandes aguas, aunque éstas lleguen a pasar por encima tuya, y lo que tendrás que tener buen criterio es que te debe a los dictados del cielo y no permitir que te eche para atrás ninguna debilidad. Por tanto, disponte pues con objetividad en tu mediación a ofrendar. El siguiente escalón lo iniciamos con la red en la mano. Li. Li abajo, li arriba. Capacidad de adherir a características esenciales, docilidad en el cultivo de esas características esenciales, mientras sabemos discernir y separar lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, para adquirir claridad y también poder proyectarla en el exterior. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 56, la tercera al 21, la cuarta al 22 y la quinta al 13. Primera línea, estamos tratando de encender ese fuego que de alguna manera también representa el hexagrama, lo adherente, la claridad abajo y arriba, luz, fuego. Pues estamos con un vacilante tanteo en los comienzos. Supongamos que estamos tratando de encender un fuego en el campo para una barbacoa. Hemos salido con los amigos, vamos a encender una barbacoa. Hemos acopiado ahí en el entorno troncos de madera y añadimos elementos más suaves, más pequeños, como hojas, brosas, y prendemos fuego, soplamos por aquí, soplamos para allá. Se permite en este principio un cierto tanteo, pero se exige una seriedad en el objetivo. Y por tanto, si se conserva esa seriedad, pese a ese trastabilleo inicial, hallaremos camino al que adecuar, como indica el complementario transicional 56, que implica un camino al que adaptar sin arrastrar los fueros anteriores, adecuándonos a las costumbres del lugar al que vamos, a la lengua, con el debido respeto. Obviamente hay algo importante que hacer, pero nuestras pretensiones deben ser magras, una ambición muy comedida y un respeto máximo por las costumbres y las personas con las que hemos de encontrarnos haciendo camino en busca de ese proyecto especialmente singular que es nuestro trayecto fundamental. La tercera línea muta también y nos lleva al hexagrama 21. Y sobre el anterior, que ya hemos dejado de vacilar en cuanto a adaptarnos al camino, sin embargo tiene otra vez un toque importante de advertencia. En el camino no hagas depender.
tu centralidad, de que vengan amigos alegres y compartas con ellos esa alegría, o que cuando se vayan te ponga a sollozar porque se van. No, debes tú mascar por medio de la mordedura tajante, quitar de en medio todos los obstáculos para proveer una normativa propia en la que asentar tu propia centralidad. Hesagrama 21. La cuarta línea, sobre la anterior, otra advertencia, no queriéndote aferrar no te aferres a una idea aparentemente brillante, pero insustancial, que lo mismo que entra por aquí se va por allá, como un espejismo, como acaba de indicarnos el complementario transicional dentro de esta pretensión interna. Ay, voy a hacer brillar esta idea. No, no es más que un espejismo. Es el aspecto falaz del hexagrama de la gracia, que si bien en el ámbito de la naturaleza acaba todas sus obras de una forma muy grata para la contemplación del ser humano, en el ámbito del ser humano solemos encubrir con falacias lo que realmente no somos. Así que la quinta línea dice, tampoco vaya a carbonizarte a ti mismo, tratando de indagar hasta de quemarte por aquello que contemplas en el mundo y la nimiedad de los contenidos que en general abundan. Conserva, limítate a conservar la claridad adquirida, aun con ese tipo de desengaño, sin llegarte a quemar frente a la comunidad, que es el hexagrama complementario transicional movido por esta línea. La comunidad con los hombres en lo libre. Así que contempla y ofrenda en tu mediación con objetividad. Para el siguiente hexagrama nos sumergimos en medio de la oscuridad. Hexagrama número 36. El oscurecimiento de la luz. Cuando en el medio al que nos dirigimos lo que prevalece es la oscuridad, la actitud del noble debe ser por su propia conservación, así como de aquello digno que él pueda aportar, el pasar anónimo entre la multitud y no hacerse ver por, en fin, la emergencia tumultuosa del lugar que lo arrastraría. Dentro de este contexto, la primera línea lleva el hexagrama 15, la tercera al 24, la quinta al 63 y la sexta al 22. Entramos en el contexto de la oscuridad. En principio, el noble despliega las alas y quisiera volar en pro de su proyecto, pero es cazado como una paloma en el tiro de pichón, nada más echar a volar, por lo tanto debe plegar las alas y además aposentarse en la hospedería donde está aquellos que han chismorreado, aquellos que lo han hecho plegar las alas y bajar. El noble dice, se abstiene de comida, dice el texto, durante 3 días, pero tiene a dónde ir, y bajando y aguantando esta humillación inicial, pues equilibra en el fiel de la balanza sin que haya una ruptura total de él mismo y de su proyecto de integridad. La cuarta línea, perdón, la tercera línea que muta al hexagrama número 24, habla de que en la labor, en la función de labor, y habiendo ya oído los chismeos y todo lo que se cuece en la hospedería donde ha tenido que aguantar plegando sus alas, pues se casa
el asunto capital, se entera del diagnóstico del mal. Pero este se ha extendido de tal manera que no es posible remediarlo en 3 días y por tanto no tiene más remedio que volver sobre su base convalecientemente para entre pares recuperar en su base, en su propia base. La quinta línea, que también muta y que lleva al complementario transicional, el hexagrama número 63, le dice al consultante: no te has podido librar del mal, tienes que permanecer dentro de su órbita de gravedad, pero debes guardarte de colaborar con su villanía. El complementario, situación muy difícil, pero el complementario transicional, que es el 63, y que indica la maximización de la paz posible, el consuelo, el leve consuelo, si es que se puede llamar así, que tiene el consultante en este grado de dependencia, es al no colaborar, para no colaborar, pues hasta tiene la facultad de poder mentir descaradamente, simulando locura o que de aquello no entiende nada, para no participar con la felonía de la gobernación del entorno. La sexta línea sobre la anterior le trae un leve consuelo. Dice: aquel principio que ahora está en la cumbre de mala manera, en un principio pudo haberse subido para bien, pero se desvió y lo ha hecho para mal. Pero el mal tiene que destruirse a sí mismo. Y eso es lo que le espera. Terminar más tarde que pronto, más pronto que tarde, en un fuego de artificio, como indica el complementario transicional, hexagrama número 22. De manera que justo en la mediación, objetivamente habrá de contemplando ofrendar. El siguiente escalón lo iniciamos en el arquetipo del antagonismo. La diversidad de criaturas que en un mismo contexto pues tienen tendencias diferentes y implicando fundamentalmente el respeto de las dignidades de cada uno y de los que son contrapuestos, pero sin pretender grandes proyectos, sino limitándose a lo posible, dado la diferencia de criterio y la necesidad de respetarse a sí mismo y a los demás. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 64, la segunda al 21, la cuarta al 41 y la quinta al 10. La primera línea del antagonismo dice: para empezar, no debes correr tras aquello que crees perder y que al menos circunstancialmente se va. Y también debes evitar las alianzas oportunistas que te puedan salir al paso viendo tu estado de carencia y te hagan propuestas. No, para nada. Disponte a auscultar antes cómo deberás cruzar el río para lograr tu objetivo. Tienes delante el arquetipo transicional, el 64, un río helado que el zorro está viendo que la comida está por allí, pero él es cauto, todavía le quedan peligros por delante y se limita a auscultar el terreno oyendo el crujido del hielo bajo sus patitas. La línea segunda dice que de modo tangencial, no de manera directa y en la plaza pública, te vas a poder encontrar con el amo que te está destinado, con alguien congenial, pero de modo tangencial, digo, sí te podrás encontrar. ¿Para qué? Pues como indica el complementario transicional, el 21, para crear una normativa, hexagrama número 21,
la mordedura tajante que muerde enérgicamente para desobstruir los obstáculos que impiden una aceptable y correcta alimentación del proceso. La cuarta línea, que también lleva al 41, insiste en ese encuentro tangencial en medio de las dificultades con el congenial, en la que para un mejor gobierno de sí mismo, de la situación y de la paridad que se logra conjuntar, deberán desprenderse de caprichos, deseos y pasiones, haciendo sublimación de ellos para obtener una mejor gobernación de lo que conjuntamente hayan de depender. La línea quinta, ya de gobernación en este contexto, de claridad interior en el consultante, dice: si el congenial ya viene a tu encuentro, disponte tú a salirle a encontrar. Es lo que corresponde, según habla el complementario transicional, al porte adecuado, que es la definición del 10, y que efectivamente el hesagrama complementariamente transicional de esta salida al encuentro es el porte adecuado. De manera que contempla en tu mediación con objetiva disposición a ofrendar. Para el siguiente escalón, partimos del arquetipo de la liberación. Hesagrama número 40. Kan está en el trigrama inferior. Chen, el pie del primogénito, ha saltado sobre el peligro, se ha liberado y tiende hacia adelante, hacia las exigencias de su vida cotidiana. Dentro de este contexto de liberación general, la segunda línea nos lleva al hesagrama 16, la cuarta al 7, la quinta al 47 y la sexta al 64. La segunda línea de mutación dice: discurre con total centralidad hasta lograr empatizar, a alcanzar, a aclarar, desenmascarar todo lo intromiso y llegar a empatizar con el ritmo real de lo que se cuece en lo que pretende, como indica el complementario transicional generado por la mutación de esta línea, que es el 16, el entusiasmo, espíritu de la música o la capacidad sensible de afinar el oído para no marrar en las pretensiones. Desenmascarar todo hasta lograr empatizar con la partitura en sentido real y poder con ella conjuntarse con el grupo y poder bailar, danzar e incluso marchar puntualmente llevando alguna sección. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, le dice al consultante: primero debe deshacerte del mal. Estás vinculado a un vicio, estás vinculado a una mala interpretación y debes desvincularte de ella para, conforme a necesidad, complementario transicional. El ejército implica un estado de crisis, esta dependencia, debes localizar la necesidad y debes disponer los recursos que tengas a tu alcance de la manera más sabia y más estratégica, pero para llevarlo a efecto. La quinta línea, sobre la anterior, dice: sin embargo, para este ámbito de liberación no tienes que estar pendiente izquierda y derecha de lo que hace aquel o de cómo lo hace el otro,
No, aquí lo importante es que realmente tú llegues a poder liberarte. ¿Mm? En la línea quinta nos lleva complementariamente al hexagrama número 47, que en este sentido estricto para el consultante lo que implica es prueba del carácter. Venimos de corregir una deficiencia que ya debemos estar en curso, que no debe buscar amparo en decir, pues aquel mantiene este vicio, aquel otro el otro. Debe darte igual lo que hagan los demás. Lo importante es que está en juego aquí el estrato más profundo de tu ser y por tanto es prueba del carácter que sepas liberarte adecuadamente tú, no importa lo demás. El 47 es el arquetipo de prueba del carácter por medio de la opresión, la desazón y el agotamiento. La sexta línea dice, ya has debido asumir las directrices que te encara el oráculo. Y así, en la sexta línea, ya la última, para afuera no tienes más que ensamblar los elementos colegidos y acumulados para establecer un puente para la travesía que te queda. Hexagrama número 64. Antes de la consumación. Ciertamente todavía hay un peligro, pero si actúas como el zorro, con prudencia y astucia, teniendo el objetivo localizado, ensambla la ballesta y la flecha y abate al enemigo apostado sobre el muro. Y en la mediación, contemplar y ofrendar con objetividad. El siguiente arquetipo del que partimos en esta nueva consulta oracular es el hexagrama número 46. El empujar hacia arriba, como empuja la simiente cuando abre la carcasita y dirige su esqueje en busca de la fotosíntesis que implica obviamente la vida, y la vida por medio de la claridad, de la luz, de la justicia y en relación a un necesario modelo, necesariamente como un modelo de orientación. Este es el arquetipo del que partimos. Obviamente con el propio esfuerzo, como hablo del pequeño esqueje, haciendo hueco entre las distintas piedrecitas que va empujando hacia arriba. Muta la línea segunda que lleva el hexagrama 15, la tercera que lleva el 7, la quinta que lleva el 48 y la sexta que lleva al 18. La segunda línea que muta y dice, en principio, puesto que eres veraz y fuerte en tu disposición, ofrenda un pequeño sacrificio que no debe costarte mucho para equilibrar adecuadamente los términos de la cuestión, indicado por el hexagrama número 15 como complementario transicional, que es balanza de la justicia cósmica y que se ocupa en vaciar lo que está demasiado lleno y en llenar lo que está demasiado vacío. Una vez asumido esto, muta la línea tercera, que tiene como complementario transicional el arquetipo de representando estado de crisis, como en la intervención del ejército o en el ámbito de la corporidad, el propio sistema inmunológico. La tercera línea dice, atraviesa el obstáculo, atraviesa el campo abierto y sin eco que hay entre tú y el objetivo, aunque no oigas resonancia ni a izquierda ni derecha que te digan ni bien ni mal. Disciplínate conforme al objetivo establecido por el estado de crisis y la necesidad y avanza hacia él sin parpadear. La quinta línea, que nos lleva al hexagrama número 48, como complementario, nos dice
en el empujar hacia arriba, que este empujar hacia arriba debe ser por grada, que todo el mundo o todo el entorno o todos los elementos ni van a estar de acuerdo en lo mismo, ni van a empujar el mismo nivel, ni todas las cuestiones están ensambladas en el momento de manera sincrónica. Por tanto, no saltes las gradas yendo a terrenos más prácticos e inmediatos, sino trabaja con la elementalidad. A partir de la elementalidad, ve paulatinamente estableciendo las gradas y las personas o los recursos que debas ir ensamblando. Pero en principio, con los elementos básicos, como los que dispensa el agua a una comunidad en torno, ni corto ni largo, pero sin otras pretensiones excesivas e impertinentes con el actual rigor del tiempo. La sexta línea, un poco sobre la anterior, dice: no vayas a desbarrar por los fueros, por el empuje, solo quieres progresar y adelante, te has ido por los suburbios, estás en lugares de personas no respetables, has perdido el norte, como indica el complementario transicional. Ten mucho ojo, sé muy perseverante en la rectitud y por lo pronto dirige la retrovisión a tu interior, como indica el complementario transicional, que es el trabajo en lo echado a perder y que para corregirlo necesitas reconocer primero qué causas han originado este extravío, cuál es el ímpetu que debo corregir, cómo lo debo reorientar y cómo lo debo velar para no volver a errar. De manera que disponte en tu mediación contemplar y ofrendar con objetividad. El siguiente arquetipo es el del cambio, que abarca el amplio espectro de la flecha de los pájaros, del cambio de la densidad de la piel de los animales en verano, en invierno, del cambio de las estaciones, del día y la noche, y las revoluciones estatales. Estas no deben producirse nunca, y de hecho en la naturaleza nunca se producen los cambios de manera arbitraria y caprichosa, sino conforme a la sabiduría y la conjunción con los elementos prácticos que posibilitan mecánicamente, permítanme la expresión, de las transformaciones y coincidente con el tiempo pertinente. Requieren fe y atención a la combinación de tales elementos para poder producir el cambio. Dentro de este contexto, la línea primera en mutación nos lleva al hexagrama 31, la tercera al 17, la cuarta al 63 y la sexta al 13. La primera línea del cambio. Bien, remito a los oyentes al orden de la estructura. ¿El cambio en un primer rumor? No, no. Párate y corteja realmente sin pretender saberlo todo, como indican los componentes del complementario transicional, que es el hexagrama 31, que en el aquietamiento internamente no pretendas saberlo todo, ábrete receptivamente al cortejo de la realidad para poder ensamblar lo que corresponda. Pero de momento, párate. La tercera línea, que muta también, lleva al 17, habiendo asumido este parón inicial y este cortejo de mayor información, dice: si el rumor persiste una y otra vez, entonces sí que ya deberá salir a conformar, como indica el complementario transicional, el arquetipo del seguimiento o de la conformación con el orden temporal corriente, actual. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, y ha adquirido los conocimientos y asimilado en la práctica
los consejos anteriores, pues estará en condiciones de poder cambiar la capitalidad, es decir, la vamos a llevar de Madrid a Toledo, o de la capital del reino, o a Sevilla, o a Ávila, o a Málaga, ¿vale? Vamos, lo cual significa en términos prácticos que el núcleo capital de la cuestión lo vamos a cambiar de lugar y de disposiciones. De manera que estamos estirando la paz hasta su maximización con ese cambio capital. Es lo que indica el complementario transicional, hexagrama número 63, que es estirar las circunstancias hasta su maximización en paz. La línea sexta, que muta y que lleva el hexagrama número 13, nos da sobre lo anterior una advertencia de importancia. Dice, el noble logra estos cambios con elegancia, pero el vulgar no hace más que enmascararse para simular lo que no es elegancia. De manera que frente a la comunidad queda esta disyuntiva, obviamente, para que el noble consultante sepa realmente terminar su trabajo con elegancia frente a la comunidad y no con una mera parodia. Disponte en tu mediación a contemplar y con objetividad a ofrendar. El siguiente arquetipo nos encontramos con el caldero sacrificial de los antiguos. Allí se ofrendaba lo mejor a los ancestros y a las distintas divinidades o al Ser Supremo. En el ámbito de la cultura significa la superestructura cultural, porque tiene la capacidad de, por medio de los elementos de la cultura, transformar aquellos elementos crudos que cogemos del mercado, del huerto, y por medio de las recetas culinarias elaboradas por los distintos pueblos, pues ofrendamos no lo crudo y lo vasto, sino por medio de la transformación a la penetración mental y la luz de la claridad, en un rico contenido digno de una civilización con grado de sofisticación. Este caldero, de él partimos con la línea segunda al hexagrama 56, con la tercera al 64, con la cuarta al 18 y con la quinta al 44. La segunda línea del caldero, como respuesta oracular inicial, empieza diciéndole al consultante, mira, llevas ricas viandas en tu cesta, pero además es envidiable. Quienes la vean, puntualmente algunos de los que la vean, envidiarán los contenidos que tú llevas, pero todavía debes transitar para adquirir algunos fundamentos que convienen, que integres y sin arrastrar tus fueros, si tus viandas, vas a adaptarte a este camino con respeto a la extranjería del entorno en el que entra, no teniendo controladas tus ambiciones, que sean muy modestas. Lo importante es aquello que debas colegir durante este tránsito, y esto es lo que indica el complementario transicional, que es el hexagrama número 56. La tercera línea sobre la anterior, sobre ello, además, transitando, te dice, las asas del caldero están alteradas. Ciertamente lo que eran aquello en principio viandas y que llevas por el camino, tiene un rico contenido como grasa de faisán, que era muy apreciada en la China tradicional,
que es de donde procede el texto, el que yo parafraseo. Todavía no se puede comer porque no lo puedes transportar de manera adecuada hasta que no se distiendan los elementos en tensión que hay de por medio, se reparen las orejas del caldero para poder llevarlo, y para ello queda por delante el arquetipo 64 que, representando antes de la consumación, tiene todavía como obstáculo un río de hielo que hay que atravesar cautamente, con la vista larga en el proyecto, pero todavía ocultando como el zorro legendario y astuto con cada paso por donde no se va a resquebrajar el paso y hundirnos. La cuarta línea, sobre ya primera del trigrama superior, y teniendo en cuenta que llevamos un caldero, es decir, el elemento de superestructura cultural, debemos velar nuestra ambición y no derrapar llevando más proyectos de los que realmente podemos llevar a buen fin, porque lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer con esta línea es, en lugar de servir al digno comensal al que pretendemos agasajar, le vamos a tirar el caldero, el producto del caldero por encima. Humillación para el visitante y para ti. ¿Qué es lo que falla aquí? Pues el complementario transicional es el 18, que dice: analiza la causa por medio de la cual has permitido que se te coloquen, se te cuelen este tipo de debilidades. Corrígela, corrige esa ambición, ese arribismo impertinente de lo que no puedes hacer. Tienes escasos recursos y tienes muchas pretensiones, corrígelo, ponle un nuevo objetivo y vigila que no vuelva a caer. Así, con la línea quinta, aprendida las lecciones anteriores, estate pendiente, porque ya sí el caldero tiene reparadas las argollas y ahora son de oro para su transporte. Y el guiso está en ebullición, pero tú estás al cargo de ver si le faltan especias, si le sobra, si le falta sal, cómo huele, y estate pendiente de que en esta cocción no se te cuele ninguna debilidad por autocomplacencia, como indica el complementario transicional hexagrama 44 en su aspecto negativo, y si en su aspecto positivo estás dependiente de la receta celeste para que aquello no vaya a entrar allí ningún elemento intromiso y lo descomponga. De manera que disponte en tu mediación a contemplar y ofrendar con objetividad. El siguiente escalón lo representa, nos llega la conmoción con el hexagrama 51. Trueno repetido. ¿Qué significa? Advertencia de la providencia. ¿Para qué? Para que en principio con temor analicemos, por así decir, nuestras entrañas, no tiremos la esencia noble, pero sí que desbrocemos el camino para sacar unas rectas reglas que no desdiga de los caminos que el cielo nos tiene destinados. Muta la línea primera que lleva el 16, la cuarta que lleva el 24, la quinta que lleva el 17 y la sexta que lleva al 21. Primera línea de la conmoción. Base de la estructura. Que pronto llega la conmoción. Cierto, a uno le llega antes que al otro. No obstante, pues, ojo, también tienes la suerte de que te toca en el principio. Analiza tus pasos, afina el oído y procura empatizar con el tenor con que toca vivir,
andar, llevar adelante el proyecto que pretende. El sagrama transicional 16, espíritu de la música, la capacidad de oír, de afinar, de no desbarrar en torno a lo que se cuece. La cuarta línea que muta y que lleva el 24, primera línea ya del trigrama superior en este contexto de conmoción, le dice: no te vayas a quedar cuajado como si estuvieras en un lodazal porque no haya una respuesta ágil con la que poder echar mano. Vuelve sobre la base del carácter, como convaleciente de enfermedad. Quédate en tu base, no te aventures y recurre al consejo médico pertinente de los pares que llegan a visitarte y proyecta con ello en relación a propósito cuando esté plenamente facultado y recuperado, pues puedas volver a la acción de manera eficiente, como indica para tu caso concreto en la consulta la línea quinta, que le dice al consultante que efectivamente los golpes no es solo uno, sino que van y vienen, pero también por medio del complementario, que es la conformación, el sagrama del seguimiento de las circunstancias dadas en el momento en que acontecen, dice que ocupándote centralmente de atender a las distintas conmociones de la manera pertinente, pues solo habrá negocios que hacer y no necesariamente pérdidas. La sexta línea, que muta sobre la anterior, lo que sí dice es: ojo que la conmoción está movilizando a la gente de tu entorno y no podrás evitar que el agua te salpique en la espalda, pero ojo, no te dejes mover por el entorno, sino procura tú tu propia forma de morder las circunstancias para tener una normativa tuya propia para proceder al proceso adecuado de la alimentación del proceso. Sagrama número 21, la mordedura tajante para quitar los elementos intromisos y tener tú tu clara normativa y no dejarte arrastrar por el entorno de inquietud que hay. Por tanto, disponte en tu mediación a contemplar y objetivamente a ofrendar. El siguiente escalón lo iniciamos con los pares en el arquetipo de la serenidad, el sagrama número 58, lagos que reposan uno sobre otro, no reunión de colegas ni de amiguetes, sino de pares con los que podemos efectivamente ayudarnos hoy por mí, mañana por ti, de una manera realmente regenerativa. Evitando, eso sí, el exceso de las confianzas, que es el aspecto negativo de la paridad, de estar con los pares. Dentro de este contexto, la primera línea lleva el 47, la segunda al 17, la cuarta al 60 y la sexta al 10. Primera línea dice: si serenamente, con todo lo que te sale al paso, te logras contentar, la prueba del carácter, significada por el complementario transicional, la opresión, el agotamiento, te va a servir para integrar elementos de carácter de redimensión humana adecuada a ti, y va a disminuir el rencor y vas a poder salir crecido. Con la segunda línea, sin el 58, sin dejarse por lo bajo del medio atrapar, serenamente con su destino se llegará a conformar, como indica el complementario transicional, que es el 17, y que está en empatía con el tiempo dado para la consulta hecha entre el consultante y su objetivo llevado al oráculo como pregunta. Serenamente
te conformarás con tu destino. La cuarta línea dice, no sopeses cuánto de azúcar o cuánto de sal. No se trata de una ponderación para seguir vacilando o retenido, sino delimita y da un paso en un sentido positivo, como indica la cuarta línea. Por medio del complementario transicional y del dictamen, que conjugándolo lo que viene a significar. En la justa medida, dejar atrás y el complementario transicional, arquetipo de que todo en la naturaleza tiene una medida y una finalidad, que debe saberse entender, y en el caso como el presente, dejar atrás sin demasiadas ponderaciones, sino en un sentido positivo, avanzar. La sexta línea, todavía en un contexto de paridad, pues habla de un peligro importante. No te pavones abierto a todo lo que llegue, porque sería como dejar tu destino en manos del albur. Lejos de pavonearte, lo que debes estar pendiente es del arquetipo transicional que te indica, ojo, atente al porte que debe tener en cada circunstancia, como indica el hexagrama número 10. Poner la huella en el mundo. El mundo es un tigre y tú no debes dejarte llevar al albur. Por tanto, contempla en tu mediación y objetiva tu intervención. El siguiente hexagrama y último del grupo de estudios de hoy lo iniciamos con el arquetipo del hexagrama número 62, la preponderancia de lo pequeño. En términos prácticos, la mera ambición a lo grande, aquí rebeldía, y lo verdaderamente importante está en lo inmediato, pequeño y concreto, como si se nos hubiera perdido, que digo yo, una joya que tenemos por herencia, es pequeña cosa, como un anillo, pero de capital importancia, o la llave del coche o de la casa o de algo importante. Aquí lo inmediato, pequeño y concreto tiene capital importancia, y otro tipo de ambiciones están totalmente fuera de lugar. De la misma manera que el pájaro, representado por la imagen de la estructura y que está al cargo de la alimentación del nido, si veleidosamente pretendiera volar fuera de su ecosistema de seguridad, pues caería en las redes del cazador. Muta en la línea tercera, que lleva al 16, la cuarta que lleva al 15, la quinta que lleva al 31 y la sexta que lleva al 56. La línea tercera le dice al consultante, ojo, estás creído de tu derecho, pero si avanzas así, te van a pegar por atrás. Por tanto, el complementario transicional te da la pauta adecuada que debes asumir previamente. Presta realmente oído, afina el oído al cante que se cuece en el medio, al que te quieres dirigir, para, empatizando y haciendo lo propio, finalmente puedas unirte y decir algo que no desentone, o hacer algo que no desentone, pero no en tus 13 previas. La cuarta línea, que también muta y que lleva a la modestia, el hexagrama número 15, el equilibrio, la balanza cósmica, dice, persevera sin llegar. Lo que procede es equilibrar con modestia. ¿Por qué? Pues por el hexagrama número 15, que es la justicia de las proporciones, ni corto ni largo, ni demasiado poco. La quinta línea, que también muta y que lleva el hexagrama 31, dice, aquí no es cuestión de buscar pompa y alaraca o gente célebre o lugar o recursos famosos, no. Aquí la cuestión es buscar
allí donde esté escondida la verdad y pues, saber cortejarla. No, hay densas nubes, pero ninguna lluvia y la gente sabia está en grutas y hay que saber cortejar en el momento pertinente, sin pompa y sin alaraca. Desagrama 31 complementario transicional. La sexta línea sobre las anteriores dice: no sea que por poner el objetivo muy alto, marres el tiro y tengas que vagar, como indica el complementario transicional 56, el extranjero fuera de tu entorno en el que debieras estar. Por tanto, disponte en tu mediación a contemplar y objetivamente a ofrendar. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.